Y luego la última es también muy importante. Decimos que es la materia grave. O sea, para que un pecado sea mortal, plena advertencia, pleno consentimiento y luego materia grave. O sea, que la acción en sí sea algo grave. ¿Cómo saber cuándo una acción es grave? Cuando gravemente va contra la ley de Dios. Por ejemplo, a manera así como de repaso, podríamos ver los mandamientos de la ley de Dios. Primero dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué puede haber de grave ahí? Cuando uno no ama a Dios, lo ofende directamente con sus acciones. Por ejemplo, faltas de fe. Cuando uno comienza a dudar y admite esas dudas de fe. Cuando uno a veces quizás va a leer libros que van contra la fe o contra la moral. Ya uno está ahí como dejando de amar a Dios de manera concreta. Faltas también de esperanza, de no confiar en el poder de Dios que puede ayudarnos para salvarnos, para ir cambiando nuestra vida. Luego, el segundo que es no jurar el nombre de Dios en vano. Ahí sería una falta grave jurar el nombre de Dios en vano. O a veces quizás también burlas contra Dios, contra Cristo, contra la Trinidad, contra la Iglesia, contra los santos, chistes que uno va haciendo en esa línea. El tercero dice santificar las fiestas. ¿Qué faltas pueden ser graves ahí? Por ejemplo, no ir un domingo a misa o una fiesta de guardar. Sabemos que el día del Señor es el domingo. En el Antiguo Testamento era el sábado, en el Nuevo Testamento es el domingo. Cuando uno, sin una razón grave, por ejemplo que estaba enfermo, que hubo un accidente de tráfico, deja de ir a misa por pura pereza, es una falta grave. Siempre y cuando haya plena advertencia y pleno consentimiento, como ya había dicho antes. El cuarto, que es honrar a padre y madre. Uno ahí puede ofender gravemente a sus padres, ya sea con una acción, verbalmente, a los hermanos, tíos, parientes, a las autoridades en un colegio, en una escuela. El quinto mandamiento, que es no matar. ¿Qué son cosas graves ahí? Bueno, lógicamente matar a un ser humano inocente. Todo el tema del aborto, eutanasia, fecundación in vitro. También otros campos ahí son la mutilación interna o externa, el excederse en el alcohol, emborracharse, es un pecado grave. El tomar drogas, que son cosas muy serias. Bueno, toda una serie ahí de elementos. Luego pasamos al sexto mandamiento, que dice no cometerás actos impuros. De hecho, la teología explica que en materia de castidad, de pureza, todo es materia grave. ¿Por qué? Porque es un bien muy grande la sexualidad. Es un bien que si se corrompe, corrompe a la persona entera. Por ejemplo, ahí entra todo el tema de la pornografía, el campo también de la masturbación, la fornicación, el adulterio, el mal uso de la sexualidad dentro del matrimonio, quizás con métodos artificiales la van regulando. También relacionado con el sexto, el noveno, que dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Cuando uno quiere consentir malos pensamientos de otras personas, del otro sexo, pues ahí también aparece gravedad. Si uno ha consentido en una cosa grave, como decía antes, el pecado es grave. Luego pasamos al séptimo mandamiento, que es no robarás. Bueno, ahí depende sobre todo de la cantidad, de cuánto está robando uno. También a quién le está robando. Ahí hace referencia también al tema de los contratos. Uno debe respetar los contratos, la justicia misma, el tema de los impuestos. Y relacionado con el séptimo, el décimo, que es no codiciar los bienes ajenos, cuando uno tiene como un desordenado afán de poseer cosas, y ya entra la codicia y como la envidia respecto a los que tienen más o cosas distintas de él. Y el octavo que no faltaba es el no decir falso testimonio ni mentiras. Uno puede ofender gravemente cuando miente, dependiendo del tipo de mentira. Puede ser una calumnia, uno puede que haya difamado a una persona. Ahí, según la gravedad, ya en la confesión, si es el caso, el sacerdote va a discernir qué tan grave era aquella acción que la persona se está acusando. Vemos, por tanto, que hay como tres elementos para saber si un pecado es mortal o no. Plena advertencia, pleno consentimiento y materia grave. Lógicamente hay que ir formando la propia conciencia para uno saber qué puede hacer y qué no debe hacer. Habíamos hablado antes también del pecado venial. El pecado venial, que es un pecado leve, que no cumple alguna de las tres condiciones anteriores. Por ejemplo, que haya plena advertencia y pleno consentimiento, pero que no sea materia grave. Una mentira mínima, bueno, no sería un pecado mortal, sino más bien venial. O una acción grave, pero si fue sin querer, o no consintió uno, decimos que no hay pecado en ese caso grave, sino que es venial. ¿Cuáles son los efectos del pecado venial? El Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente:
hablando de estos efectos, en el número 1863, y explica así: el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. Y más adelante explica cómo el pecado venial también nos va disponiendo a hacer pecados mortales. O sea, uno, entre más pecados veniales va consintiendo, más fácil hará pecados mortales. De hecho, es como una falta de amor a Dios, es una tibieza el que uno consienta pecados veniales de manera deliberada. Luego, hay otro dato muy interesante. La Escritura habla de pecados contra el Espíritu Santo, que nunca serán perdonados. Esos pecados también aparecen en el Catecismo, descritos aunque sea de manera general, en el número 1864. Dice así, citando el texto de San Mateo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo? Sobre todo es cuando uno se cierra al amor y a la misericordia de Dios, cuando uno quiere ir a esa fuente de la gracia que Dios ha dispuesto para perdonarnos. El Catecismo dice: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. O sea que es cuando uno mismo se va autocerrando a la gracia, a la misericordia que Dios quiere darnos. Para ir llegando ya como al final de este programa, vamos a hablar del tema de la proliferación del pecado. El pecado es una acción libre, mala. Entre más la hace uno, entre más repite actos, va adquiriendo un hábito. Y ese hábito da facilidad para obrar, en este caso mal, son los vicios. Vimos ya en una anterior presentación o charla los vicios, que son hábitos malos. Hay 7 vicios o pecados capitales. Y veíamos que con una palabra, la palabra